El primer hecho. El Big Bang no fue una explosión de bomba en un mundo oscuro y vacío, sino el instante en que el espacio y el tiempo mismos comenzaron a expandirse, como una goma sin borde ni centro. Lo que llamamos creación del universo en la cosmología moderna es el inicio de la expansión y enfriamiento de una plasma caliente e increíblemente densa, de la cual más tarde emergieron los átomos, las estrellas y nosotros. Es importante, no se trata de una explosión en un espacio preexistente, sino de la expansión del espacio mismo. Por lo tanto, la pregunta ¿hacia dónde se expande? Es incorrecta. Se expande hacia la nada, simplemente se hace más grande en sí mismo. Retrocediendo la película con las ecuaciones de la relatividad general, llegamos a tiempos diminutos del orden de 10 a la menos 43 segundos después del inicio, la era de Planck, donde las leyes que conocemos pierden validez y se requiere gravedad cuántica. Ninguna a punto de fuego nos muestran las observaciones, solo que la densidad y la temperatura crecieron enormemente, hasta 1032 K según las estimaciones. El fondo cósmico de microondas, un eco uniforme con una temperatura de unos 2.725 K, capturó el momento en que la luz finalmente se liberó, unos 380.000 años después del inicio. Sus débiles manchas, de solo 10 milésimas de diferencia, demuestran que el universo infantil era casi perfecto en uniformidad y planitud. Sin embargo, la singularidad, en el sentido escolar, no es un hecho establecido, sino solo un indicador de que nuestras fórmulas alcanzan el límite de aplicabilidad. En otras palabras, la creación no es una única imagen de un destello cegador, sino una larga escena donde el tiempo, el espacio y la energía entran en juego simultáneamente, marcando el ritmo de todo lo posterior. Segundo hecho. Para explicar por qué el universo es tan uniforme a gran escala y sin embargo geométricamente casi plano, los físicos introdujeron la idea de la inflación, una expansión ultra rápida y exponencial en los primeros instantes tras su inicio. Imagina una bolita que en aproximadamente 10 a la menos 35 segundos aumenta decenas de plegamientos, unos 60 duplicaciones de escala o más. Cualquier arruga se alisa, la curvatura tiende a cero y los bordes lejanos que no tuvieron tiempo de intercambiar luz resultan de repente idénticos porque alguna vez fueron vecinos. La predicción clave de la inflación son las diminutas fluctuaciones cuánticas del campo, infladas hasta tamaños cósmicos. Precisamente ellas se convierten en las semillas de las futuras galaxias. Vemos su huella en el fondo de microondas, un patrón de manchas casi invariante a escala, pero no del todo, y una distribución casi gaussiana, que es lo que se observa. La inflación también resuelve el problema de los monopolos, hipotéticas partículas pesadas que, con una rápida expansión, serían rarísimas. Pero es importante recordar, la inflación es una hipótesis de trabajo, no una verdad establecida. Existen escenarios alternativos para el universo temprano, rebotes, modelos ecpiróticos, la búsqueda de la polarización B-mode del fondo, esperada por las ondas gravitacionales de la inflación, aún no ha dado una señal concluyente. Un pico muy publicitado se explicó una vez como polvo en nuestra galaxia. Es decir, la teoría tiene hermosas coincidencias con los datos, pero su mecanismo, qué campo, qué potencial, por qué se inició y se detuvo, sigue siendo objeto de búsqueda, y eso es lo que la hace especialmente fascinante. En la propia idea de creación se esconde la huella de la aleatoriedad cuántica, estirada hasta el tamaño del cielo. Hecho 3. Los segundos y minutos después del inicio son un drama aparte, donde el universo actúa como una cocina gigante, con una receta llamada nucleosíntesis primordial. Cuando el universo tenía fracciones de segundo, su temperatura se medía en miles de millones de Kelvin, y los neutrinos se desacoplaron casi instantáneamente del plasma, iniciando su vuelo libre. Alrededor del primer segundo, el enfriamiento realiza un truco clave. La proporción de neutrones y protones se congela en aproximadamente 1 a 6, ya que la interacción débil ya no puede convertirlos, y los neutrones comienzan a desintegrarse con un tiempo de vida característico de unos 880 segundos.
Un poco más, y en la marca de unos 3 minutos, cuando la temperatura desciende a unos 1000 millones de Kelvin, desaparece el cuello de botella de deuterio. Los núcleos de hidrógeno finalmente pueden unirse sin ser desintegrados por fotones inversos. Luego, todo sucede rápidamente. La gran mayoría de los neutrones disponibles se convierten en helio 4 estable, mientras que en proporciones microscópicas nacen helio 3, deuterio y trazas de litio 7. El resultado del plato es sorprendentemente preciso. En masa, resulta aproximadamente una cuarta parte de helio y la gran mayoría de hidrógeno, lo que vemos en estrellas antiguas y nebulosas gaseosas. Esta huella química funciona como un termómetro y una balanza a la vez. Es sensible al número de partículas ligeras, número efectivo de neutrinos y a cuántos bariones había por fotón en el plasma temprano. Sorprendentemente, estas cifras, extraídas de la cocina de un minuto, coinciden con las observaciones del fondo de microondas cientos de miles de años después del inicio. Sin embargo, hay un inconveniente, el llamado problema del litio, donde los cálculos predicen más litio 7 de lo que vemos en las estrellas más antiguas y pobres en metales. Se debate si la culpa es de la astrofísica estelar o de un defecto en nuestra física temprana. Pero el hecho es que, de un mar hirviente y casi homogéneo, el universo cocinó en unos minutos un menú a partir del cual construiría posteriormente todas las moléculas y mundos. El cuarto hecho es que la creación del universo no fue solo el nacimiento de la luz y los átomos, sino también el ensamblaje de una estructura invisible sobre la cual se cuelgan posteriormente las galaxias. La materia oscura no es una metáfora, sino una necesidad gravitatoria. Las velocidades de rotación de las estrellas en los discos, las formas de las lentes gravitacionales, el patrón de los picos acústicos en el fondo cósmico y el comportamiento de los cúmulos en fusión, como el famoso bala, apuntan a una gran proporción de materia que apenas interactúa con la luz y consigo misma, pero que atrae todo magníficamente con su gravedad. En masa, si consideramos solo la materia, constituye aproximadamente el 85%. Sin esta reserva de atracción, el universo temprano no habría tenido tiempo de formar estructuras en las épocas observables. Un detalle importante. Antes de la formación de átomos neutros, los bariones estaban atornillados a los fotones y vibraban con ellos como una cuerda. La materia oscura, en cambio, no temía las oscilaciones y logró dibujar de antemano un mapa de potenciales pozos, los futuros nidos galácticos. Cuando, unos 380.000 años después, el gas se separó de la luz, comenzó a fluir hacia estos pozos, y pronto, en términos cósmicos, durante cientos de millones de años, brillaron las primeras estrellas, perforando la oscuridad y reionizando gradualmente el medio intergaláctico. No sabemos qué es exactamente la oscuridad, si son partículas WIMP hipotéticas, acciones o algo más. Las búsquedas directas aún guardan silencio. Pero el patrón cósmico apunta tercamente a un carácter frío, de lo contrario, las estructuras pequeñas habrían sido borradas como huellas en arena mojada. Aquí radica la paradoja de la creación. Todo lo visible nació sobre un armazón invisible, y fue precisamente el vacío, lo que no da luz, lo que definió la forma de los lugares donde la luz brillaría más tarde. El quinto hecho. El fondo cósmico de microondas no es solo el ruido de un televisor antiguo, sino una fotografía infantil del universo, tomada cuando tenía unos 380.000 años y el plasma caliente permitió finalmente que la luz se liberase. Su temperatura actual ronda los 2,725 Kelvin, presentando un espectro casi perfecto de cuerpo negro, tan liso como una cuerda tensa. Sin embargo, sobre esta uniformidad hay diminutas arrugas, anisotropías del orden de 10 milésimas de porcentaje, apenas unas decenas de microkelvin. Estas irregularidades son el registro de las ondas sonoras que viajaban por el plasma temprano a una velocidad cercana a c entre raíz de 3. La gravedad intentaba comprimir, la presión de los fotones expandir, resultando en un ritmo de picos acústicos impreso en el cielo. Por sus alturas y posiciones, los cosmólogos calculan los bariones, la materia oscura y la curvatura del espacio, obteniendo una geometría casi plana y un contenido precisamente medido.
La polarización del fondo añade detalles sutiles. Los modos E confirman el patrón acústico. Una débil lente gravitacional difumina el dibujo y revela la masa de los cúmulos, y la curiosa anisotropía dipolar indica nuestro movimiento a través del gas cósmico a cientos de kilómetros por segundo. El propio fondo actúa como un proyector para la estructura a gran escala. Los cúmulos de galaxias dejan sus huellas en él mediante el efecto Sunyaev-Seldovich, y el horizonte, grande pero no infinito de aquella época, explica por qué los extremos opuestos del cielo son tan similares. Estuvieron conectados antes de que la inflación los separase más allá de lo visible. Incluso la escala de distancia, oscilaciones acústicas bariónicas, ha perdurado en la distribución de galaxias como una sutil preferencia a encontrarse a unos 500 millones de años luz. Esto es ya una regla para medir la expansión cósmica en épocas tardías. Todo junto son como pruebas en la escena de un evento antiguo: el espectro, las manchas, la polarización, el lenteado, y cada una apunta al mismo origen, convirtiendo el pálido resplandor en el registro más preciso del cosmos. El sexto hecho. Lo más asombroso es que la expansión del universo no solo continúa, sino que se acelera, como si alguien hubiera pisado el acelerador en un motor invisible. Esta conclusión surgió de las observaciones de supernovas distantes tipo Ia a finales de los años 90. Las velas estándar resultaron ser más tenues de lo esperado, lo que implica distancias mayores que en una expansión que se desacelera. Para cuadrar la imagen, se reintroduce la constante cosmológica lambda en las ecuaciones de Einstein, la energía del vacío, uniformemente distribuida por el espacio y con presión negativa. Según las estimaciones actuales, constituye la mayor parte del balance energético, alrededor de 2/3, mientras que la materia oscura y la materia ordinaria se reparten el resto. Esta energía oscura tiene una ecuación de estado con un parámetro W cercano a -1. Así es como hace que la geometría se infle cada vez más rápido. Pero detrás de la aparente simplicidad se esconde un enigma profundo. Los cálculos cuánticos de la energía del vacío arrojan magnitudes monstruosas, decenas de órdenes de magnitud superiores al valor observado. El mayor fracaso entre la teoría y la realidad en la física de las constantes fundamentales. Existen alternativas: la quinta esencia dinámica, la gravedad modificada, escenarios con un W que varía lentamente con el tiempo. Las reglas y relojes cósmicos, oscilaciones bariónicas, lentes gravitacionales débiles, cúmulos y las mismas supernovas miden la historia de la expansión, estrechando la red de restricciones. En este contexto surgió también una intriga separada: la tensión H0. Las mediciones locales del ritmo de expansión y las estimaciones del universo temprano discrepan obstinadamente en varios kilómetros por segundo por megaparsec. Quizás sea una grieta por la que una nueva partícula o un plazo diferente para la dinámica oscura se filtre en la física. Si lambda es una constante, nos espera un mundo con un horizonte cosmológico. Galaxias lejanas caerán una a una más allá del límite de visibilidad. El combustible estelar se agotará y el futuro se volverá infinitamente frío. Paradójicamente, es el vacío al que normalmente no prestamos atención el que marca el compás final de la historia del universo. Séptimo hecho. ¿Por qué el universo contiene estrellas y a nosotros, en lugar de una uniformidad de nada tras la aniquilación mutua de partículas y antipartículas? Las observaciones indican que la materia es ligeramente mayor que la antimateria, aproximadamente un barión extra por cada 1000 millones de fotones, y es este microscópico desequilibrio el que sobrevivió al infierno temprano y sembró todo el cosmos visible. ¿Cómo es posible? En 1967, Andrei Sájarov formuló 3 condiciones para el bariogénesis. Se necesitan procesos que violen la conservación del número bariónico. Se requiere asimetría en paridad y simetría de carga conjugada, violación de CP. Y se necesita una salida del equilibrio termodinámico. Todo esto no es una abstracción.
La violación de CP se ha medido efectivamente en los decaimientos de los mesones K y B, y en el plasma temprano sobrecalentado actuaron los llamados esferones de la interacción electrodébil, borrando los números bariónico y leptónico en la combinación B más L. Pero el modelo estándar por sí solo no es suficiente. Con la masa abierta de 125 GeV para el bosón de Higgs, la transición no fue violenta sino suave, y la violación de CP observada en los quarks no es suficiente para producir la asimetría necesaria. De ahí el camino popular, el leptogénesis. Los neutrinos masivos derechos del mecanismo de las cucharras se descomponen de forma ligeramente asimétrica, generando un exceso de leptones que los esferones convierten parcialmente en bariones. Indicios indirectos. Las oscilaciones de neutrinos demuestran que los neutrinos tienen masa, quizás sean la clave. Alternativas. Bariogénesis electrodébil en modelos de Higgs extendidos o fases exóticas. La verificación se realiza a través de múltiples canales: búsqueda de decaimiento beta doble sin neutrinos, cosmología detallada de épocas tempranas, experimentos en aceleradores. Aún no hay respuesta, pero una cosa está clara: la química fina e inestable de las primeras fracciones de segundo decidió el destino de la creación. El octavo hecho, la aurora cósmica, el instante en que la oscuridad de los primeros cientos de millones de años se dio ante las primeras fuentes de luz, no fue un destello súbito, sino el parpadeo de múltiples focos que, gradualmente, ionizaron el hidrógeno intergaláctico. Tras la recombinación, aproximadamente 380.000 años, el universo se volvió transparente, pero aún no había estrellas. El gas neutro se enfrió, acumulándose en mini halos de unas 10 a la 5 a 10 a la 6 masas solares, donde las moléculas de H2 permitieron una primera contracción suficiente para encender las estrellas de población 3, probablemente masivas, con decenas o cientos de masas solares, de vida muy corta, pocos millones de años, y que explotaron como potentes supernovas. Su luz ultravioleta desgarraba los electrones de los átomos, inflando burbujas de plasma ionizado alrededor de los cúmulos jóvenes y los primeros cuásares. Estas burbujas crecieron y se fusionaron, y para desplazamientos al rojo de Z cerca de 6, edad del universo alrededor de 1.000 millones de años, casi todo el gas intergaláctico había sido reionizado. Esto se evidencia en las depresiones de Gunn-Peterson en los espectros de cuásares lejanos y en la drástica disminución de la visibilidad de las líneas Laman alfa en las galaxias más tempranas. El medio neutro las dispersa. Un proyector adicional es la línea de hidrógeno de 21 centímetros. Debería mapear las manchas frías y calientes en relación con el fondo de microondas, convirtiendo la aurora en una película tridimensional. Si bien los grandes observatorios apenas están empezando a crear un mapa detallado, los telescopios de nueva generación ya detectan galaxias cada vez más tempranas, incluidos candidatos con Z mayor a 10, lo que sugiere que la luz se encendió antes y de manera más eficiente de lo previsto. Y las firmas químicas, relaciones inusuales de elementos en las estrellas ultrarricas en nuestra galaxia, conservan el recuerdo de las primeras explosiones, como el hollín en las paredes de un taller donde se fundieron por primera vez los metales del universo. Hecho noveno. La flecha del tiempo es la dirección oculta de la creación. ¿Por qué el pasado huele a orden y el futuro a desorden? En términos físicos, la respuesta se da a través de la entropía. El universo temprano, a juzgar por la uniformidad del fondo de microondas, era asombrosamente liso, lo que significa una entropía gravitacional muy baja. La curvatura del cielo es casi plana, las masas se distribuyen sin grandes acumulaciones, y este es un estado extremadamente inusual si se compara con lo que le gusta a la gravedad. Normalmente, la atracción conduce al colapso y a la formación de agujeros negros, objetos con una entropía colosal según la fórmula de Bekenstein-Hawking. Según estimaciones aproximadas, son precisamente ellos los que hoy aportan la mayor parte del contador de desorden cósmico. Surge una paradoja.
A medida que el universo se enfría y expande, el orden no desapareció, sino que dio lugar a estructuras. El gas se reunió en estrellas, las estrellas en galaxias, las galaxias en cúmulos. Este es el crecimiento de la entropía gravitacional. En este panorama, la flecha del tiempo está fijada por la condición de inicio. El pasado es un estado inusualmente liso desde el cual es fácil aumentar el desorden. El futuro es cada vez más grumoso. La inflación suaviza las inhomogeneidades, pero ella misma requiere un campo inicial especial. Penrose formula la hipótesis de Weyl. Al principio, el tensor de curvatura libre es casi cero, lo que establece una baja entropía. También existe una trampa filosófica. En una muerte térmica infinitamente larga, nacerían con más frecuencia cerebros de Boltzmann aleatorios que galaxias enteras con historia. Pero vemos una baja entropía pasada real, no una ilusión aleatoria. Esto significa que el cosmos está estructurado de manera diferente. Si la energía oscura es una constante, el límite lejano se parece al espacio de Sitter, con su propio horizonte y entropía, donde cada vez quedan menos gradientes para operar. Y sin embargo, el hilo proviene del principio. La creación no son solo las ecuaciones de movimiento, sino también la elección de un marco inusual y muy ordenado desde el cual la película puede comenzar. El décimo hecho. La frase «el universo surgió de la nada» suena impactante, pero en física cada término requiere una explicación. La nada, en sentido filosófico, es la ausencia de todo, incluidas las leyes. La nada, en teoría de campos, es el vacío, lleno de grados de libertad cuánticos y fluctuaciones. Y el antes podría ser simplemente una pregunta incorrecta si el tiempo mismo aparece junto con el espacio. Existen escenarios contrapuestos para el inicio. La propuesta sin límites de Hartle-Hawking, donde la geometría temprana enrolla suavemente el tiempo hasta hacerlo espaciotemporal, y así evita un borde clásico. El túnel cuántico de Vilenkin, por el cual un universo diminuto y cerrado salta cuánticamente desde un estado sin espacio clásico a un mundo en expansión. Modelos cíclicos o ecpiróticos, donde el pasado es una contracción y un rebote suavizado. La cosmología de bucles, que reemplaza la singularidad con un rebote cuántico a densidades de Planck. Todos difieren en detalles: el espectro de las perturbaciones iniciales, el nivel de ondas gravitacionales, las sutiles anisotropías. En principio, esto es observable, pero aún no está resuelto. Popular también es la idea del balance energético cero. La energía positiva de la materia puede ser compensada por la energía gravitacional negativa, y la ley global de conservación de la energía en un cosmos en expansión, en sentido estricto, no está definida en absoluto. No existe un reloj universal del espacio-tiempo. De ahí la tesis. De la nada no significa de la nada absoluta, sino dentro de la gravedad cuántica es posible una transición inicial donde las categorías habituales pierden su significado. Suenan incluso más audaces las ideas de universos hijos. Una burbuja de falso vacío, bajo ciertas condiciones, podría hincharse hasta convertirse en un mundo aparte, a través de un cuello de botella inaccesible para nosotros. Pero estos son especulaciones en el límite de la teoría. Hasta la fecha, el balance honesto es el siguiente. La física puede describir los primeros momentos y ofrece varios escenarios de inicio matemáticamente consistentes. Pero la pregunta ¿por qué exactamente así? Sigue abierta, marcando la frontera entre la ciencia verificable y la metafísica cuidadosamente señalizada.